Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una transmisión más de su canal Misterio de Fe, por el cual compartimos los distintos contenidos en el ámbito litúrgico. La invitación siempre es a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si aún no lo han hecho, para que estén pendientes del contenido que semana tras semana publicamos por este medio. De igual manera, la invitación es a conocer nuestros otros dos canales, Creo, Señor, Yo Creo, donde estamos compartiendo siempre nuestro contenido de carácter doctrinal, apologético, y también nuestro canal Santo Debo Ser, donde estamos compartiendo siempre un rico contenido de índole espiritual para tratar de luchar por alcanzar la santidad. De igual manera, tenemos nuestra página en Facebook, @WalterFajardo20, a la que usted le puede dar like y compartir el enlace con sus familiares, con sus amigos, para que se vayan nutriendo también de la información que a través de ese medio pues, compartimos con todos ustedes, nuestra querida comunidad. Recuerden que siempre en la descripción de cada video va a encontrar el enlace a todos estos canales y páginas que hemos mencionado para que ustedes puedan pues tenerlos ahí al alcance de la mano. Vamos pues a comenzar nuestro tema de hoy, nuestra sesión formativa, poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, porque nos permites poder continuar con estos procesos formativos que nos van a nosotros dando el conocimiento necesario para amar más a nuestra iglesia, para poder comprender mejor todos los distintos ámbitos de nuestra fe y ponerlos en práctica como buenos cristianos. Ayúdanos a este propósito con tu gracia, especialmente por medio de las luces de tu Santo Espíritu, que nos den el discernimiento adecuado para poder estos temas aplicarlos en nuestra vida de fe y sobre todo que el conocimiento nos sirva para ayudar a edificar también nuestra comunidad cristiana. En tus manos queremos poner toda esta obra y contar siempre con la intercesión de nuestra Dulcísima Señora, la siempre Virgen María, nuestra Reina y Madre, que con sus ruegos de los santos y de los ángeles alcancemos las gracias necesarias que vengan de ti para nuestra salvación eterna, para que cuanto hagamos redunde siempre en alabanza tuya y en salvación nuestra. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria Purissima, sine lave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien. Queridos hermanos, estamos desarrollando esta sección en nuestro canal sobre los lugares sagrados, los lugares de culto, para ir comprendiendo un poco cuál ha sido la evolución histórica de nuestros espacios de celebración y los distintos tipos de templos que hay. De hecho, hemos comenzado a ver esa diversidad de espacios de culto que existe en nuestra iglesia, tomando para ello como referencia lo que establece el Código de Derecho Canónico, a la vez que hemos ido compartiendo también los comentarios de los profesores
de Derecho Canónico de la Universidad de Salamanca, para ir enriqueciendo pues los cánones que vamos leyendo y pues comentando también nosotros para provecho de ustedes. Empezábamos a ver ya la semana o la sesión pasada estos cánones que se encuentran a partir del 1205 en adelante. Ya hemos hablado de qué se entiende por iglesia, hablamos un poco de esta identificación del término iglesia con edificios donde los cristianos realizan sus ceremonias cultuales. Pues vamos a continuar ahora con el resto de los cánones que quedaron pendientes para seguir nutriendo nuestra formación. Tenemos ahora el canon 1217 en el parágrafo 1. Vamos a continuar dando lectura a este capítulo primero dentro de esta sección del Código de Derecho Canónico sobre las iglesias. Entonces vamos a hablar del canon 1217, parágrafo 1. Concluida la construcción en la forma de vida, la nueva iglesia debe dedicarse o al menos bendecirse cuanto antes, según las leyes litúrgicas. Ya estamos hablando de cómo deben prepararse las iglesias, estos tipos de iglesias, edificaciones que deben ser construidas en honor de la divinidad, el sentido de estas mismas, y ahora estamos comentando este canon donde se nos habla de la importancia de que una vez construida esa iglesia y dependiendo de la función que este templo vaya a desempeñar, pues está esta recomendación, dedicar ese templo o al menos bendecirlo. El parágrafo 2 dice, dedíquese con rito solemne las iglesias, sobre todo las catedrales y parroquiales, que serían como los templos principales, las catedrales en la diócesis, y las parroquias pues en un territorio particular dentro de la iglesia particular. Entonces vamos a leer un poco lo que nos comentan aquí los profesores de la Universidad de Salamanca. Aunque la celebración de la Eucaristía es el rito máximo y el único necesario para dedicar una iglesia, con celebrar ahí la misa, ya es una forma en que está diciendo la iglesia que ese templo, que esa edificación, se tiene el propósito de consagrarlo para el culto de Dios. No obstante, concluida la construcción en la forma de vida, la nueva iglesia debe dedicarse, sobre todo catedrales e iglesias parroquiales, o al menos bendecirse. Y esto porque la iglesia se construye como edificio destinado de manera fija y exclusiva a reunir al pueblo de Dios y a celebrar los sagrados misterios. Entonces también aquí se nos recomienda leer la instrucción general del misal romano, numeral 290. Todo esto lo vamos a ir leyendo también en su debido tiempo, en una sección aparte, lo que establece la instrucción general. Ahorita nos vamos a quedar con lo que nos dice el Código de Derecho Canónico. El rito de la dedicación se realiza dentro de la misa y después de la homilía y el credo, y consiste en la colocación de las reliquias de los santos bajo el altar, la oración de dedicación, la unción del altar y de las paredes de la iglesia, la incensación del altar y la nave, y el revestimiento e iluminación del altar. Todo este conjunto de ceremonias que se desarrollan dentro de este rito de dedicación, pues constituyen precisamente el acto de dedicación de ese templo. De manera muy específica, la oración con la que se consagra, con la que se dedica ese espacio para el culto de los cristianos. Entonces, eso, pues tengámoslo presente. No sé si ustedes han visto alguna vez alguna dedicación de alguna iglesia, de alguna catedral o de una nueva parroquia. Entonces, es un rito muy hermoso. A mí me tocó vivir la dedicación de una capilla al Sagrado Corazón de Jesús Niño cuando estuve sirviendo en una diócesis en Nicaragua, y
ver toda esta ceremonia en primer plano, como decimos, en primera persona, y estar ahí dentro de cada uno de estos ritos hermosos. La colocación de las reliquias en el sepulcro, a esa zona en el altar donde van a ser incrustadas las reliquias de los santos, preferiblemente de primer grado y sobre todo de mártires, aunque no es obligatorio ahora que sea solo de mártires, ese lugar, el sepulcro, pues ahí se colocan esas reliquias y que nos recuerda esta práctica de la primera comunidad cristiana que celebraba el santo sacrificio de la misa sobre la tumba de los mártires. También está esa oración hermosa, dedicación del lugar sagrado. Quiero yo que también en su momento veamos cómo era la dedicación de una iglesia antes con el rito antiguo y ahora. ¿Verdad? Cuánta diferencia existe, una diferencia diría cuasi abismal entre un rito y otro, aunque mantiene las esencias. Y luego toda esta ceremonia hermosa del revestimiento del altar, de cómo el obispo unge en primer lugar ese altar con el santo crisma, consagra. Recuerden que el crisma se ocupa para consagrar, y el bautismo se nos echa crisma en la cabeza, nos consagra el bautismo para Dios como sacerdotes, profetas y reyes. A los sacerdotes se les consagran las manos con crisma para que puedan celebrar la Santa Misa y dispensar las bendiciones con sus manos sacerdotales. Al obispo se le unge la cabeza como ese signo de la presencia, de la plenitud del Espíritu Santo en ellos, como sucesores de los apóstoles. También, pues con el crisma se van consagrando estos elementos que se utilizan, que se apartan, consagrar, hacer sacro, apartar para Dios. Entre ellos el altar, que de forma muy significativa representa a Cristo en la comunidad. Por eso las reverencias tan profundas que se le hacen al altar, representa a Cristo, que es a la vez sacerdote, víctima y altar, nos dice la carta a los hebreos. Y luego el revestimiento hermoso que se hace del altar con los manteles, antiguamente 3, de todo eso vamos a hablar en el momento que toquemos el tema del altar. Pues, la iluminación del altar con las velas, la incensación, todo eso es un rito precioso. No estoy diciendo ordenadamente pues cada uno de los pasos, ¿verdad? De eso vamos a hablar en su momento, pero sí para que nos demos una idea de todo lo hermoso y curiosidades que a veces se nos escapan como cristianos. Llegamos a una iglesia y nunca nos imaginamos que todo eso se llevó a cabo en ese lugar, que con crisma se unieron las columnas de ese edificio, que se incensaron las paredes. Todo esto hermoso se lleva a cabo dentro de ese rito de dedicación, como estamos aquí leyendo. La importancia de la dedicación se advierte también en el rango litúrgico de solemnidad que tiene en el calendario romano el día mismo de la dedicación y su aniversario para cada iglesia dedicada. A cada iglesia dedicada pues tiene esta particularidad que celebra el aniversario de la dedicación de ese lugar, la dedicación de ese lugar. Entonces, hay una diferencia entre la dedicación y la bendición. Los ritos son totalmente distintos. La bendición sería como lo mínimo posible que se pudiese realizar para, eh, para que ese espacio pues sea considerado por la cristiandad en general, por medio de la oración que haga el obispo, el sacerdote delegado en su defecto, como un espacio de culto. Entonces sí, va a haber un rito donde se pide bendecir ese espacio y asperjar con agua bendita las paredes, el lugar, etc. La consagración, la dedicación va más allá porque consagra ese espacio para el culto de Dios. Por lo general, realiza la consagración solamente los obispos. Y en caso de necesidad extrema, un sacerdote delegado por él. Un sacerdote delegado por él. Ya que si el mismo obispo no pudiera llegar al lugar y dedicarlo a él, se recomienda que incluso busque a otro obispo para que lo haga en su lugar. Pero si ya en un caso muy extremo y de necesidad no pudiera, el obispo delegue esa potestad en un sacerdote. Y tiene una categoría litúrgica diferente, la dedicación. La bendición del lugar, pues será la fiesta, el aniversario, se hace memoria de aquel acto, pero la dedicación tiene una categoría litúrgica y es rango de solemnidad para esa iglesia que está dedicada.
El canon 1218 dice que cada iglesia ha de tener su propio título, que no puede cambiarse una vez hecha la dedicación. Entonces, cada iglesia tiene su propio título. Vamos a leer qué nos comentan aquí los profesores. Esto es interesante y pongan atención porque hay personas que ya me han preguntado al respecto. Pueden ser titulares de una iglesia, que se le ponga el título, el nombre, una iglesia, lo siguiente, ¿verdad? Porque nuestras iglesias tienen un nombre muy distinto a, por ejemplo, las sectas protestantes que ya no hayan ni qué nombre ponerle, que le terminan poniendo, no sé, Isaías 15:7 o Marcos 8:9, Filipenses 3:16, ya no hayan qué ponerle y ponen versículos bíblicos, una cita bíblica, ¿verdad? Ahí en la pared, inventan nombres todos raros y terminan incluso asumiendo nombres católicos. Iglesia Adventista del Séptimo Día de Santa Rita de Casia, ¿no? Una mezcolanza que ni ellos mismos saben cuál es su identidad. En cambio, nos comentan los profesores de Salamanca, pueden ser titulares de una iglesia. La Santísima Trinidad, una Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, también el Espíritu Santo, la Virgen María en cualquiera de sus advocaciones, los ángeles y los santos. Para los beatos, que todavía no han sido canonizados, se requiere indulto de la sede apostólica. Se requiere indulto de la sede apostólica para poner como titular de una parroquia a un beato. El titular será uno solo, a no ser que se trate de santos que aparecen unidos en el calendario litúrgico. Es muy raro encontrar alguna cosa extraña por ahí de mezcolanza de nombres en algunas iglesias. Es muy raro. A veces hay parroquias inmensas o iglesias muy grandes que tienen capillas internas y cada capilla tiene un nombre diferente, o esta es una catedral hermosa y dentro de esa catedral hermosa, una sección de ella, una capilla, funge como el templo parroquial y pueden llevar el nombre de parroquia del Sagrario, por ejemplo, casos que hemos visto. Pero la regla es que el titular será uno solo, a no ser que se trate de santos que aparezcan unidos en el calendario litúrgico. Santos Cosme y Damián, por ejemplo, van unidos. Santos Joaquín y Ana, entonces una parroquia puede llevar esos nombres, ¿verdad? Unidos. Si el titular es una persona creada, un santo, un ángel, dice una persona creada porque están las personas de la Santísima Trinidad, como Jesucristo y el Espíritu Santo, que pueden ser titulares, pero no son personas creadas. Si es una persona creada, santo o ángel, se dice también patrono de la iglesia. Entonces, si aquí la parroquia está dedicada a la Virgen o está dedicada a un ángel, el arcángel Miguel, pues ese ángel es el patrono del lugar. El patrono, si está dedicada a la Santísima Trinidad, por ejemplo, por costumbre decimos la fiesta patronal. Es que cuando algo está dedicado en honor de Dios, de la Santísima Trinidad, Dios no es el patrono, Dios es Dios, es el dueño de todo. Pero patrono es aquel al que la iglesia le encomienda la custodia de ese territorio, de esa comunidad, y que funge como intercesor, mediador de esa comunidad ante el Señor. Dios no es mediador de sí mismo, ¿verdad? En ese sentido, ya quitando un poco lo de la cita bíblica, que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hay que entender esa cita bíblica que significa y habla de mediación de la alianza, no el sentido de la intercesión como lo hace la Virgen o los santos o los ángeles por nosotros para obtenernos un favor, no es ese el sentido. Por eso tenemos que entender que solo las personas creadas, los santos o los ángeles, que son seres personales, pueden ser patronos de un lugar, ¿verdad? Después de la dedicación, una vez que se hace todo este rito con estas ceremonias que hemos mencionado, ya no puede cambiarse la titularidad de esa iglesia, sino salvo que se haga un recurso a la Santa Sede, ¿verdad? Se mete ahí un trámite legal y se expliquen bien las razones, por qué, los motivos reales de aquello y se tenga que cambiar, ¿verdad? Esa titularidad.
pero son casos muy excepcionales. El siguiente canon, 1219. En la iglesia legítimamente dedicada o bendecida, puede realizarse todos los actos del culto divino sin perjuicio de los derechos parroquiales. Aquí esta iglesia ha sido constituida como tal por el obispo, pues aquí podemos celebrar las misas, podemos celebrar las bodas, podemos celebrar todo lo que se pueda y deba hacer. No es lo mismo lo que ocurre, por ejemplo, con salones que de vez en cuando puedan servir para una Eucaristía. Ahí se necesita pedir un permiso especial para llevar adelante ciertos sacramentos, porque no son una parroquia, no son una iglesia constituida como tal, sino que son espacios que fungen por una necesidad particular como lugar de culto en momentos determinados, pero no es una iglesia establemente constituida, dedicada o bendecida para ello. Es la diferencia que tenemos que tener presente. En el canon 1220, parágrafo 1, se nos dice: procuren todos aquellos a quienes corresponde que en las iglesias haya limpieza y pulcritud que convienen a la casa de Dios, y evites en ellas cualquier cosa que no esté en consonancia con la santidad del lugar. Ya hemos dicho algo de esto en la sesión pasada, pero vamos a continuar ahondándolo. Me interesa ver este puntito y lo que comentan también aquí los profesores de Salamanca, que me ha parecido genial. Vamos a darle lectura también a esto. Añadir a lo establecido en este canon que la decoración de una iglesia ha de contribuir a su nobleza y a su simplicidad más que a la suntuosidad o a la extravagancia, ¿no? No con esto le quitamos valor al arte, por ejemplo, barroco, que nos ha dejado piezas tan hermosas arquitectónicamente hablando y que se constituyen en una obra de arte que siempre la belleza nos transporta hacia Dios, sino que aquí se está hablando de esos lugares donde lo que quiere imperar es el lujo por razón de lujo. Cuidado con eso, ¿verdad? No se trata de lujo, se trata de nobleza y simplicidad. Nobleza en los vasos sagrados. No es de oro, pero puede ser de un material que sea noble, que se vea digno para la celebración del Señor. Tiene que ser simple. Bueno, entonces que sea un cáliz de madera, un sagrario de madera, y no sé, cualquier cosa aquí, lo mínimo. No se trata de eso. No hablemos de una falsa humildad, ni una falsa pobreza. Como decía San Francisco de Asís, que es un modelo de pobreza por excelencia. La pobreza llega hasta las gradas del altar. De ahí para arriba, las riquezas que se pueden emplear para el culto divino, hay que emplearlas. De esto hace no mucho, anduvieron por Facebook dando vuelta unas imágenes de un fraile franciscano que anda por las calles predicando descalzo, con un hábito casi en harapos, y que anda por ahí evangelizando a la gente, y que luego, cuando celebra la Santa Misa, sus ornamentos dignísimos, su altar dignísimo, todo dignísimo para la celebración del santo sacrificio. Entonces no confundamos las cosas. No vengamos aquí con falsas humildades, tratando de guardar apariencias de humildad que a veces ni se tiene en el corazón. Porque ¿de qué sirve aparentar humildad por fuera si el corazón está podrido? Nos cae a veces las palabras que Jesús usó contra los fariseos. Hay de ustedes sepulcros blanqueados por fuera, hay bien bonito por fuera y por dentro podrido. No, cuidado. Lejos toda esa falsa apariencia. Cuidando que los elementos que tienen que ver con el ornato sean auténticos y sirvan para instruir a los fieles y para dar dignidad a todo el lugar sagrado. Por tanto, deben evitarse, pues, adornos no auténticos, como serían, por ejemplo, las flores de plástico y las imágenes religiosas de dudosa calidad o de dudoso buen gusto. Esto también aparece en Instrucción General de Misal Romano, numeral 292. Yo lo seguiré diciendo hasta el cansancio. Qué terrible llegar a una iglesia donde lo que abundan son flores de plástico. Yo digo, qué miserable a veces es el corazón de los fieles de esa parroquia. Si alguno se siente ofendido, lo siento mucho, pero hay que decirlo. Qué miserable, que para no tener que gastar en flores, para no gastar en velas, pues venimos y simple y sencillamente ponemos un adorno de flores de plástico, por muy bonito que sea,
es artificial, velas ahí eléctricas, para no estar gastando en veladoras que se acaban y en flores que se marchitan. Nos ahorramos unos pesos. Qué miserables somos para con Dios. Nos queremos ahorrar unos cuantos pesos para las cosas de Dios, pero queremos que Dios nos dé todo y cuando nosotros querramos y a como nosotros querramos. Un Dios que ya lo ha dado todo por nosotros en la cruz. Un Dios que nos dice, incluso si ustedes están cansados y fatigados por su trabajo, vengan y beban leche de balde, miel sin pagar, en abundancia. Y nosotros para con Dios, la miseria. Entre más nos podamos ahorrar, mejor. Y es la mentalidad egoísta de mucha gente que anda por ahí, que piensa lo mismo. No, ¿para qué vamos a comprar esa tela tan cara para el altar? No, esta está más barata. Ya está más barata, 2, 3 lavadas y ya se está rompiendo la tela. No importa, esa sí está bien. De todos modos, y esas son expresiones, de todos modos, qué feo, así de miserable está el interior de esas personas. No quiero generalizar, pero es una desgracia que esto acontezca. ¿Cómo vamos a estarle poniendo al Señor en su altar, en su templo, flores de plástico, flores que imitan lo que está allá afuera cuando Él nos ha dado la naturaleza, nos ha dado esta belleza y no vamos a poder hermosear su casa? Por lo menos una vez a la semana poner flores en el altar o ahí en las imágenes sagradas, las velas como debe ser, cuando así lo permitan las rúbricas. ¿Por qué no podemos hacer esos esfuerzos? Es preferible que no haya nada a que hayan flores de plástico. Para tener algo ahí de plástico horroroso, superficial y falso, mejor que no haya nada. Mejor no ponerle flores. Si no tenemos, porque aquí es muy pobre la parroquia, para estar poniendo flores, mejor no pongamos esas flores que se ven horrorosas, que cualquier persona con el mínimo detalle, con el mínimo sentido del gusto, va a saber que eso ofende. Es ofensivo más bien. Entonces, una crítica muy personal basándome en el canon y basándome también en el comentario que hacen los profesores de Salamanca, y que no es opinión solo mía, sino que ya la he escuchado de muchos hermanos, seminaristas, de muchos sacerdotes, así que yo la externo, pero es opinión de muchos. Igual en el caso de las imágenes. Yo no sé por qué a veces hay un mal gusto de parte de algunos párrocos, algunos sacerdotes, a la hora de comprar una imagen sagrada, incluso los mismos fieles. Un mal gusto que simple y sencillamente compramos la imagen por tener la imagen y le hacemos el negocio a todas estas personas que se dedican al trabajo de imágenes simple y sencillamente por traer un peso más a la bolsa, pero que no tienen ningún sentido de lo sagrado, de la belleza, del arte, de la tradición iconográfica de la iglesia. No, simple y sencillamente es un negocio más, hacer escultura. Yo me he encontrado protestantes que venden imágenes religiosas, no creen en las imágenes, pero ellos venden imágenes. ¿Sí? Así se lo digo, protestantes que venden imágenes. ¿Qué sentido de amor, qué sentido de piedad, qué sentido de reverencia, de sacralidad podrá tener ese protestante a la hora de hacer una imagen? Ninguno. Entonces de ahí, de esos talleres, salen imágenes chuecas, con un ojo que cuando le oras a la imagen, en vez de inspirarte piedad, te inspira risa o burla, porque un ojo viendo arriba, otro viendo hacia abajo, no sabes para dónde ve. Imágenes chuecas, mal pintadas, deformes, o que incluso en su presentación desvirtúan algún sentido piadoso de la misma imagen y le meten cosas raras. Imágenes, por ejemplo, de San Judas Tadeo ahí con un montón de monedas a los pies, ya cosas esotéricas ahí metidas entre las imágenes, porque las hacen personas que únicamente buscan como fin meterse dinero a la bolsa, pero que no tienen ninguna formación. Y entonces que sacerdotes expongan ese tipo de imágenes a veneración pública de los fieles, da mucho pesar, da mucha tristeza, da mucha lástima, porque son los encargados de velar, de cuidar precisamente por el cumplimiento de este canon del Código de Derecho Canónico, que haya limpieza y pulcritud que convenga a la casa de Dios, nos dice este canon 1220. Y a veces eso no se ve. Imágenes, unas grandotas, otras chiquitas, una de cuadro, una de no sé qué. No, se debe cuidar el arte, esa pulcritud, esa armonía en las imágenes sagradas. Si todas son medianas, pues bendito Dios, todas las imágenes medianas. Si todas van a ser grandes, pues todas del mismo tamaño. Pero es aquello que todo en desnivel, todo feo. 10 imágenes de la Virgen, de la misma Virgen en el templo. Ahí la Virgen de Guadalupe la tienen en cuadro, la tienen en bulto, la tienen a medio cuerpo, la tienen de cuerpo entero, la tienen grande, la tienen en chiquita. ¿Y la imagen? No, orden, pulcritud.
Todo eso son cuestiones que se tienen que ir considerando, analizando, y nosotros los fieles también tenerlas presentes. Cuando adquiramos nuestras imágenes sagradas para nuestros altares domésticos, ahí en nuestro altar, cuidemos que incluso nuestros altares se vean pulcros, dignos. Hay a veces altares que parecen arbolito de Navidad con un montón de luces eléctricas colgadas, con un montón de como serpentinas, flores de plástico. No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Son nuestros altares domésticos. También pulcritud ahí en nuestros altares domésticos. Imágenes, si vamos a tener ahí bien hechitas, ya se nos quebró una imagen, se nos dañó. Si es muy antigua para nosotros, muy querida, bueno, tengámosla ahí aparte, en un lugar aparte, pero ahí en nuestro altar doméstico no. Ya está dañada la imagen. ¿Qué se nos recomienda? O restaurarla si es posible, o si no, enterrar esa imagen. Nosotros no debemos apegarnos a la imagen como tal. Nuestra fe está puesta en un Dios vivo, en los santos que están vivos, y las imágenes lo representan. Se me quebró esta imagen de San Antonio. Bueno, yo compré una imagen nueva de San Antonio, mi fe está puesta en el Señor y soy devoto de San Antonio, pero no en esta imagen, porque no es la imagen en sí la que tiene el poder o la que representa para mí algo que me inspire piedad, es la vida de este hombre que se consagró al Señor. Pues ahí comentarios que pueden tener presente en consideración. La disposición de la iglesia y de sus complementos requiere también que se prevea aquello que responde a las necesidades de los fieles, siempre que esto sea posible, como una adecuada iluminación, por ejemplo, un buen sistema de sonido, bancos apropiados o climatización. Instrucción general del misal romano, numeral 293. Entonces, hasta en esto también fallamos. A ver, estamos haciendo una mea culpa aquí. Nosotros tenemos que hacernos un examen de conciencia, un autoexamen de conciencia. Y estamos acá no para criticar y destruir las cosas, estamos acá para analizarlas y aprender y poder aplicar este conocimiento. A veces llegamos a las parroquias y no sé, vemos la iglesia protestante, un sonido de calidad excelente. No tanto por la gritadera que arman, no se trata de eso, pero sí hay sonido excelente. Invierten en su sonido porque saben que con el sonido ellos transmiten la palabra de Dios con todas sus herejías que puedan transmitir. Saben que es un medio de evangelización. Vamos a nuestras parroquias y el sonido da mucho que desear. No se entiende ni lo que dice el cura. Y luego tenemos hasta bocinas en los campanarios de las parroquias y mucho menos sirven esas bocinas que están allá afuera, que supuestamente es para proyectar el sonido de lo que se está transmitiendo dentro del templo hacia afuera. Y lo que se oye es un ruido espantoso, que se escucha mejor los autoparlantes de los anunciadores o de los publicistas que andan afuera, de los chatarreros, de los vendelados, de lo que sea, se escucha mejor que los parlantes que tenemos en la parroquia. Pero ¿de quién depende eso? Depende de los fieles también. A veces el pobre sacerdote puede querer echarle ganas a tener cosas útiles y de calidad para el servicio del Señor, pero solo no puede echar a andar los proyectos, necesita la colaboración de los parroquianos, y a veces los fieles no apoyan en esto, no apoyan en esto. Sí, sí tienen para gastarse 15,000 pesos en 15 años, pero no hay para gastar o dar 200 pesos para colaborar, 200 pesos cada familia y comprar un buen sonido. No hay, pero podemos gastarnos miles en un 15 años, en bebedera de guaro, en un bautismo, que yo no sé qué tiene que ver la bebedera de licor en un bautismo. Pero eso sí podemos, ahí sí gastamos, pero para las cosas de Dios no. Los bancos, llegábamos a la iglesia y ya están los bancos o las bancas, todas deshechos, los reclinatorios ya sin esponja, sin espuma. No nos interesa. Para eso damos en la colecta, dicen algunos. ¿Y qué damos en la colecta, queridos hermanos? El cambio que nos sobró de algún mandado, 2, 3 pesos, y ya está. Pero háganse protestantes, se hacen sectarios y desembolsan diezmo, primicia, ofrenda y no sé cuántas cosas más que les quiera sacar el pastor. Y ahí sí no se quejan, porque es para el Señor, porque ahora sí somos cristianos. ¿Y cuando eras católico? Si te pedían un poquito más en una segunda colecta, ya estabas rasgándote las vestiduras diciendo que la iglesia solo es pedir reales, dinero. No somos conscientes de todo esto, no es la casa de Dios. Va a caer sobre nosotros aquel reclamo que le hizo el Señor a David por medio del profeta Natán.
Ustedes están en casas construidas con cedro de Líbano, con mármol y no sé cuántas otras cosas. Y el arca del Señor, ahí donde Dios se manifiesta, donde está la chequina de Dios, la presencia de Dios, allá tirada en una tienda. Así hacemos a veces con el Señor. No cuidamos su casa, la descuidamos. Nos importa un poco, nos importa poco lo que pase con la casa de Dios. No hay este amor. Ahí también, como los fieles tengan su parroquia, manifiestan cómo está la fe de esas personas, si es una fe viva, si es una fe congruente, si hay un amor hacia el Señor. No están así las cosas. Pues pongámosle ojo a esto. ¿Qué nos cuesta limpiar? Padre, mire, aquí nadie limpia. Me ofrezco yo, mi familia, queremos venir un fin de semana a limpiar la iglesia. Mire, padre, aquel foco se fundió. Padre, aquí está, mire, le voy a dar para que se compre el foco. No, desconfío del padre, se puede robar el dinero. Pues yo traigo el foco. Mire, padre, me permite cambiarlo. Aquí está el mismo foco, pero nuevo. ¿Qué lo pone usted? Nada de esto. No tenemos esa conciencia, ese amor. No tenemos esa dedicación también para con la casa de Dios. Cuidado. Evítese en ellas cualquier cosa que no esté en consonancia con la santidad de ese lugar. Hágase las cosas bien, por amor. Cuídese la limpieza y la pulcritud que conviene a la casa de Dios. El parágrafo 2 del numeral 1220 dice, para proteger los bienes sagrados preciosos, deben emplearse los cuidados ordinarios de conservación y las oportunas medidas de seguridad. También, ¿verdad? Las medidas oportunas de seguridad. Tenemos el sagrario aquí con el Santísimo Sacramento. Procuremos que sea un sagrario digno. Abundan los sagrarios de madera. Por eso vemos tantas profanaciones sacrílegas del Santísimo Cuerpo del Señor en muchos lugares, que en sagrarios de madera, de cristal, de plástico, guardan al Señor y vienen los ladrones o los malintencionados, los satánicos, los herejes, quienes sean, se meten a la iglesia y fácil profanan la Eucaristía. Fácil, porque estamos incluso incumpliendo las normas de la iglesia en este tema. Estamos incumpliendo las normas de la iglesia en este tema. Y vamos a ver lo que dice sobre los sagrarios más adelante cuando estudiemos ese punto. Entonces, las medidas de seguridad necesarias. Aquí el lugar no es adecuado porque son puertitas de madera, ventanas de madera que con una patada pueden meterse a la iglesia. La botan y ya. No, aquí no podemos dejar el Santísimo Sacramento, lo podemos traer para la celebración de la misa, pero hay que reservarlo en un lugar idóneo. También de esto vamos a hablar. Son cuestiones que a veces no nos ponemos a pensar bien en el cuidado que tenemos que tener para con el Señor. Por ejemplo, hay una comunidad trabajadora muy pobre, pero igual pedimos en la capilla, ¿quieren tener aquí al sagrario? Sí, bueno, vamos a trabajar por hacer posible, hacer real ese deseo. Tenemos que procurar primero la seguridad de esta capilla para que pueda estar aquí el sagrario con el Santísimo Sacramento. Y luego adquirir un sagrario digno, metálico, que por lo menos si van a profanarlo, que les cueste muchísimo, que les cueste. Todo para proteger el Santísimo Cuerpo de nuestro Señor, sangre, alma y divinidad. Pero nos falta a veces esto. No tomamos en consideración lo que la Iglesia nos manda. El canon 1221 dice que la entrada a la Iglesia debe ser libre, gratuita, durante el tiempo de las celebraciones sagradas. ¿Por qué se nos dice esto en el canon? Porque nada obsta para que, si la Iglesia tiene obras de arte significativas o está abierta fuera de los horarios de culto para la visita de los turistas o para conciertos de música sacra, que se pueda cobrar una entrada que ayude al sostenimiento del templo o de dichas actividades, evitando el confusionismo que pudiera provocar en los fieles. Si hay una misa ahorita en esta iglesia, pues yo no puedo prohibir que entren los fieles, que vengan a misa, que estén ahí. Si esta iglesia tiene un valor histórico excepcional y es una obra de arte que atrae el turismo, perfecto. Pueden estar ahí con mucho respeto los turistas. ¿Ah? Aunque sean turistas, no significa ven y entren en chor y chanclas acá a estar tomando fotos y en habladera. No, eso no es así. Vaya a meterse usted a una mezquita en chor y en chanclas a ver si lo dejan. Vaya usted, mujer, a meterse a una mezquita, a una sinagoga toda pelada, descubierta, a ver si la dejan.
Hay normas protocolarias que seguir si usted quiere entrar en un templo como turista, aunque sea como turista. Y a nosotros a veces dentro de la iglesia estas cosas nos tienen sin cuidado. Y ahí entran los turistas hablando por teléfono, tomando las fotos, en chanclas, casi desnudos, como que van a la playa. Y no hay nadie de protocolo o de seguridad que funja en esa iglesia, que es un lugar turístico, para poner orden en ese punto. ¿Por qué? Porque si se empieza a poner orden, van a llegar menos turistas. Y si llegan menos turistas, hay menos ingresos. Y lo que estamos buscando es que haya plata. Entonces mejor no corregimos nada para que haya plata. A veces ese es el pensamiento que está detrás, hermanos, y no me lo pueden negar. A veces eso sucede. Entonces, congruencia, hermanos. Congruencia. Pero sí, se puede cobrar algún dinero si se va a entrar a un lugar, por ejemplo, una sección de ese templo que esté dedicado a un museo. Pueden tener salones laterales donde se expongan obras de arte maravillosas, pues sí, hay que pagar. Yo anduve de visita ahí en Roma, en varias iglesias, donde se tenía que dar en ciertas secciones un aporte económico para poder observar obras de arte bellísimas, arte religiosa, por supuesto, y entonces uno tenía que dar un monto mínimo, un monto mínimo más barato que la entrada a cualquier otro museo, pero un monto con este fin, como se comenta acá, para sostener la obra, el sostenimiento del templo, ¿no? Entonces, eso sí es justo, pero cuando haya celebración, pues que sea a puertas abiertas, que cualquiera pueda entrar gratuita y libremente a ese tipo de celebraciones sagradas, ¿verdad? El canon 1222, parágrafo 1, nos dice que si una iglesia no puede emplearse en modo alguno para el culto divino y no hay posibilidad de repararla, puede ser reducida por el obispo diocesano a un uso profano o no sórdido. Es cuando se hace el rito de execración de una iglesia. Entonces, esto es lo que nos dice el parágrafo 1. ¿Ah? Puede ser reducida por el obispo diocesano a un uso profano no sórdido. Ya vamos a entender esto también, qué significa, qué es eso de uso profano no sórdido. El parágrafo 2, antes de leer el comentario acá, nos dice que cuando otras causas graves aconsejen que una iglesia deje de emplearse para el culto divino, el obispo diocesano, oído el consejo presbiteral, puede reducirla a un uso profano no sórdido, con el consentimiento de quienes legítimamente mantengan derechos sobre ese lugar, y con tal de que por eso no sufra ningún detrimento el bien de las almas. Recuerden que siempre, incluso todo el derecho canónico, apunta al bien de las almas. Todas estas reglas se dan no por una normatividad legalista, sino una normatividad en miras al bien de las almas, donde prima, la primacía la tiene la caridad. Vamos a leer el comentario de los profesores de Salamanca sobre estos dos parágrafos del canon 1222. La primera causa para la reducción a usos profanos, pues es evidente. Ya el lugar está destruido, no es posible repararlo, como sucedió con muchas iglesias en tiempos de la Primera Gran Guerra y la Segunda Gran Guerra, pues estaban totalmente destruidas, pues ya ni modo, había que construir una nueva y dedicar esa iglesia. Entonces, ahí, pues, ni modo. En cuanto a las causas graves que menciona el segundo parágrafo, pueden ser diversos motivos, las causas graves. Que haya un número excesivo de iglesias, por ejemplo, en una zona despoblada de vecinos y sin sacerdotes suficientes para mantenerlas abiertas. Entonces, aquí hay tantas iglesias, con costo hay 4 curas, no pueden atenderlas todas. Bueno, las comunidades también son pocos, mejor que los fieles vayan a esta y esta iglesia, el resto quedarán sin uso. Y la iglesia dispone a través del obispo de otro uso, otro fin para esos espacios sagrados. O que sin ser necesario para el culto, el mantenimiento básico del templo sea imposible. Bueno, no se está dando un culto, la teníamos, no sé, como un lugar para que la gente la visitase o porque había una reliquia o algo especial, pero ya no se puede sostener. Bueno, nos llevamos la reliquia a otra iglesia y ahora este lugar lo cerramos porque no hay como alguna fuente de ingreso, ni siquiera de los fieles, para por lo menos pagar el agua, la luz, lo básico, ¿no? Ni siquiera eso. Ejemplo. Uso sórdido significa frontalmente opuesto a la naturaleza de ese edificio,
Por ejemplo, no puede un obispo venir y execrar ese templo para convertirlo en una discoteca o en un club nocturno. Pues nos dicen aquí los profesores de Salamanca. No, pues sí, en una casa de Dios. Ya no se va a ocupar para para el culto divino, pero sí es un lugar que sirvió en un tiempo para el culto a Dios y hay que respetar ese sentido con el cual fue construido en su inicio, aunque por los eventos no podemos ya seguirlo usando, pero que se le dé un uso honorable. No sé, vamos a convertir esta casa, esta iglesia en una residencia de ancianos, no sé, en un orfelinato, en un hospital, en algo que sirva a la comunidad, pero no en un antro, no en un antro, no en una pista de skateboarding, nada de eso, no. Y pueden mantener derechos sobre el templo los que han sido sus fundadores, patronos, etcétera. Bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Lo que se menciona acá, esos son la gente que mantiene el derecho sobre algunas propiedades. Y pues ahí, si nada, pues va contra ese legítimo derecho que tienen estas personas y hablando con el obispo, pues se puede proceder a realizar esta conversión, esta execración del lugar y esa transformación, pues para un uso profano, para un uso profano. Muy bien. Ahora, pues antes de seguir viendo lo que nos dice el Código de Derecho Canónico, hablemos de estos distintos tipos de templos. Ya hablamos en las generalidades acerca de la iglesia, ya vimos lo que son estos edificios sagrados. Ahora hablemos un poco sobre los distintos tipos de templos y edificios religiosos que existen. Hablemos en primer lugar del edificio madre, la iglesia madre de una diócesis, que sería la catedral. No sé si está por ahí Naivi. O Fernanda, perdón, Fernanda, ¿está por ahí? Sí, Si nos está. puede ayudar a poner pues la imagen de la catedral. Vamos a hablar sobre la catedral. Sí, claro que sí. El término completo es iglesia catedral. Ahí tenemos en imágenes, en pantalla, pues una catedral, la Catedral Primada de México, de que he tenido la dicha de conocerla personalmente. El término completo es iglesia catedral. El nombre proviene de cátedra. Cátedra, que es precisamente desde donde enseña el obispo, ¿verdad? La sede, la silla desde donde enseña el obispo. Una de las principales construcciones arquitectónicas del cristianismo, siendo además la catedral donde tiene lugar la sede o cátedra del obispo, es decir, desde donde se gobierna y administra una región que depende de una diócesis. Y también es el lugar desde el que el obispo predica la doctrina de la fe cristiana. Por eso ahí está la cátedra, que nos recuerda a cuántas veces Jesús sentado enseñaba a sus discípulos. Entonces el obispo se sienta, esa es la silla del obispo, solo él puede sentarse en la cátedra y desde esa cátedra, de su catedral, transmite enseñanzas de fe a la comunidad, a la porción del pueblo santo de Dios, a su grey, a él encomendada por el romano pontífice. Se llama catedral a la iglesia desde donde enseña y celebra el obispo. Se le llama también Ecclesia Mater o iglesia madre, Ecclesia Matrix, igual de madre, o Ecclesia Mayor, iglesia mayor. Jurídicamente las catedrales son de diverso orden. Hay catedrales patriarcales, ¿verdad? Si el que está ahí, el obispo que preside, tiene ese título de patriarca, como el patriarca de Venecia, ¿verdad? La catedral de San Marcos, entonces una iglesia patriarcal, una catedral patriarcal. Hay iglesias catedrales que se llaman primaciales, donde está un primado, ¿verdad? Metropolitanas simples, según el que el prelado sea patriarca, primado, arzobispo u obispo. Entonces, hay distintos tipos de catedrales, o como se les pueda llamar esa catedral, en dependencia de quien ocupe la cátedra de ese lugar, un patriarca, un primado, un arzobispo o un obispo. Por ejemplo, en Nicaragua está la catedral metropolitana, porque es la catedral del arzobispo metropolitano. Él es el que tiene ese título de ser el metropolitano del lugar.
Entonces, es la catedral metropolitana que existe en Nicaragua. Entonces, otra está la concatedral, ¿verdad? Esta misma imagen nos puede servir porque la edificación, la estructura es la misma. El término completo es iglesia concatedral. Se trata de un templo cristiano con rango de catedral, una iglesia muy importante, que comparte la sede o la cátedra del obispo con otra catedral de la misma diócesis. Es decir, que hay dos templos con esa categoría, por su importancia, por su historicidad, por su antigüedad, que sirve para que el obispo desde ambos lugares tenga allí una cátedra desde la cual transmite la enseñanza de fe y gobierna a una iglesia, ¿verdad? Y tiene este título, por ende, de concatedral, una catedral que está a la par. El rango de concatedral se creó a principios de los años 50, durante el siglo XX, para denominar a aquellos templos que nunca fueron catedrales, pero que por necesidad necesitaban, valga la redundancia, de servicios catedralicios y de la diócesis. Entonces, por la importancia de esos templos, se le dio ese título de concatedral, sobre todo en la región de España. En España, si ustedes ponen ahí el término concatedral en Google, en España les van a salir varios templos que tienen este título de concatedral. En una misma diócesis está la catedral y esta otra parroquia o esta otra iglesia, este otro templo que tiene ese título también de concatedral. Entonces, las concatedrales, las catedrales son la iglesia madre donde el obispo de una diócesis imparte su enseñanza. Aquí quiero hablar un poco de la diócesis antes de pasar a lo que son las parroquias, etcétera. La diócesis, la noción de diócesis que nos da el Código de Derecho Canónico en el Canon 369 dice que es una porción del pueblo de Dios cuyo cuidado pastoral se encomienda al obispo con la cooperación del presbiterio, de manera que, unida a su pastor y congregada por él en el Espíritu Santo mediante el Evangelio y la Eucaristía, constituyan una iglesia particular en la cual verdaderamente está presente y actúa la iglesia de Cristo, una, santa, católica y apostólica. Ahí van a seguir hablando los siguientes cánones de lo que es una prelatura territorial, una abadía, del vicariato apostólico. Pueden leerse el resto de los cánones porque no es el tema, ¿verdad? Pero hablo de la diócesis, de este territorio, de esta porción del pueblo santo de Dios, que es gobernada por un obispo, igual que es un territorio que se puso a su cuidado. Estas divisiones de la iglesia en diócesis pues tienen su origen en el Imperio Romano. Ustedes pueden investigar un poco por su cuenta cuál es la historia de la conformación de la diócesis. No viene ahorita el tema, pero pues lo menciono para que nosotros sepamos que la catedral es la iglesia mayor de una diócesis. El territorio desde donde preside este obispo en esta catedral es una diócesis. Luego tenemos otro tipo de estructura que es la basílica. Pasamos a la siguiente imagen. Esta es la Basílica de México, la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿verdad? La emperatriz de las Américas. Ustedes están contemplando ahorita en imágenes. Hay otras basílicas sumamente importantes, la Basílica Papales, ¿verdad? La Basílica de San Pedro, la Basílica de San Juan Laterano, la Basílica de Santa María la Mayor, de San Pablo Extramuros, y así muchas basílicas más. Ahí tenemos una como muestra. En origen, una basílica era un templo griego o romano que estaba dedicado al tribunal. Con el surgir del cristianismo, el Imperio Romano adoptó este tipo de edificios como lugares donde se realizaban los oficios. Sobre todo, estas basílicas, el término es griego, ¿verdad? Que es el lugar, el templo del emperador, el templo del rey, ¿no? Fue ocupado pues, por el Imperio Romano y luego transformado en lugar de culto por los cristianos. La palabra se usó después entre los cristianos referida a los templos y más concretamente a una iglesia notable por su antigüedad, extensión o magnificencia. La adopción de la forma basílica se debió a la necesidad de disponer de grandes salas de reunión
capaces de congregar a muchos fieles, sobre todo después de la Pax Constantiniana con el Edicto de Milán del año 313, cuando mucha gente empezó a convertirse en masas al cristianismo, sobre todo, en algunos casos, para congraciarse con el emperador. Entonces mucha gente empezó a convertirse, necesitaban un lugar donde reunir estos fieles, y entonces, pues, hubo la necesidad de estos espacios grandes. El emperador, que tenía sus basílicas dedicadas en honor de él, regaló, por ejemplo, estos templos a los cristianos para que fueran ocupados como lugar de culto. Y tenemos, por ejemplo, esta donación del emperador Constantino de la famosa basílica, la famosa basílica de San Pedro. Igual el palacio del emperador, que es de San Juan de Letrán, así no estoy mal, así no estoy mal. La basílica, es considerada como una iglesia destacada, a la que se le han concedido ritos especiales y privilegios en materia de culto, por algún hecho importante ocurrido en ese mismo lugar, o por poseer alguna reliquia de gran importancia que motiva a la gente a acudir en peregrinación. Aunque no es la más común, una catedral puede poseer también el título de basílica, como sucede, por ejemplo, con la Catedral de León, de Nuestra Señora de la Asunción, que también es Real Basílica, catedral, ya que el título de basílica es un título honorífico que se le concede a estos ciertos templos, ¿verdad? No es un título administrativo, sino es un título honorífico. Entonces tenemos otra basílica, por ejemplo, allá en Nicaragua, en Diriamba, la Basílica de San Sebastián, y dentro de esos privilegios, pues pueden usar en sus ornamentos, pueden usar en los pilares, el escudo papal, por ejemplo, las llaves pontificales, pueden utilizarlos, estos signos, dentro de sus celebraciones litúrgicas, porque gozan de este privilegio, de este honor que se les da. Muy bien. Faltan otros tipos de templos que vamos a continuar viendo la siguiente sesión. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que es un santuario, pero quiero tocar lo que dice el Código de Derecho Canónico, porque también habla del santuario. Vamos a hablar sobre eso pues en la próxima sesión, porque también va a ser un tema un poco necesario explayarse para que podamos comprenderlo bien. Pero bueno, ahora ya hemos empezado a introducir estos diversos tipos de templos y hemos visto por lo menos estas tres: catedral, concatedral y basílica. Vamos a ver en las siguientes sesiones lo que es el santuario, la parroquia, la capilla, la ermita y la colegiata, y vamos a decir algunas cositas al respecto también ahí sobre los cementerios, que son también lugares sagrados para los cristianos. Entonces, por el momento, vamos a dejarlo hasta ahí. Muy bien, entonces les invitamos a suscribirse a este canal si no lo han hecho aún, suscribirse, activar la campana de notificaciones, suscribirse a nuestros otros dos canales, Creo Señor Yo Creo y Santo Debo Ser, darle like a nuestra página en Facebook, @WalterFajardo20, y pues seguir, estar pendiente de todas las publicaciones que estamos haciendo para ayudarles en su proceso formativo. Ahora viene el momento de los comentarios. No sé si alguno de los presentes quiera comentar algo, preguntar algo o añadir algo a lo que hemos hablado aquí sobre el cuidado del altar o del templo, que quieren comentar. Los escucho porque siempre es importante escuchar al pueblo santo de Dios. A mí me gusta que participen porque a veces hay personas que ven los videos y se pueden hacer las ideas de que esas son palabras o creencias del hermano, pero cuando los escuchan a ustedes, como ya ha pasado en otras ocasiones, están viendo que la realidad va más allá, que también ustedes, los que se están formando, son conscientes de las cosas que aquí se dicen y pues tienen una idea que expresar. Entonces, los escucho. No sé si hay algún comentario, Fernanda, ya en YouTube o acá en Zoom por escrito, y si no, pues los que están conectados en vivo pueden participar. Por el momento no hay comentarios. Muy bien. Bueno, entonces la participación ahorita es libre. Los que están acá conectados pueden hacer alguna pregunta, un comentario. Están unos cuantos conectados por Zoom. Los escuchamos. ¿Todos están claros? ¿Nadie?
estuvimos hablando locuras acá sobre el cuidado del templo. Lo- No sé qué ideas tienen ustedes al Marcos de respecto. Nicaragua, ¿cómo estás? Hermano Marcos, qué gusto. Me alegra que siempre participes. Bueno, ahí de vez en cuando lo que pasa es que mediante uno va caminando, vas teniendo diferentes vivencias y una de ellas es la que decías acerca de las reliquias en los altares, Sí, a pesar que casi siempre, pues siempre están, pero no, yo creo que es conveniente que muchas veces los sacerdotes las den a conocer, porque yo he visto, por ejemplo, personas recostadas en el altar, con el libro de las intenciones, con los codos ahí como que queriéndose desgajar en el altar, todo como si ahí no fuera nada, una mesa más, pues. Pero en mi experiencia también me di cuenta a los muchos años, pues, porque un padre tenía esa sacralidad y nos fue explicando, pero normalmente no lo comentan, pues. Y, y por otro lado, si también lo del negocio de los objetos religiosos, que aquí en Nicaragua hay muchos protestantes que comercializan, pues, no solamente santos, sino medallas, cosas así, pues, etcétera. Ese es el comentario, más o menos. muchas gracias, hermano. Pues sí, vamos a dedicarle también tiempo de calidad a lo que es la parte del altar, porque vamos a hablar muchísimo sobre eso, de su estructura, su significado, los elementos que lleva, etcétera. Pero lo que quiero tomar de tu comentario es precisamente esto que pasa entre nuestros fieles, el sufrimiento de nuestros fieles a causa de la falta de formación por parte de los sacerdotes. Y es que seamos realistas, muchas cosas ya se dan por supuestas, y este es el problema, dar las cosas por supuestas. Porque aunque una comunidad sea creyente y tradicionalmente practicante, eso no quiere decir que sean plenamente conscientes o que comprendan en realidad lo que viven como fe o lo que celebran en su fe. Yo me encuentro siempre con ese mismo problema. Cada vez que voy a una comunidad, el lamento de las personas es la misma. Los padres no nos dicen, los padres no nos forman, no nos han enseñado y por eso no sabemos. Pues la gente muy contenta porque se les den charlas formativas. No me estoy poniendo en un pedestal, que no quiero estar porque no me considero digno, pero sí he podido apreciar en nuestros fieles este tipo de dolencias. Porque los sacerdotes presuponen que ya hay ese conocimiento. Pero ¿cómo lo podemos presuponer en estos tiempos, hermano? Si siendo realistas, la formación no es de calidad. En las parroquias los catequistas carecen mucho de formación. Yo he estado en plenarios con catequistas ahí dando temas y les pregunto, y siempre, como decimos popularmente en Nicaragua, salen ponchados en doctrina básica, que menos en elementos que necesitan una mayor profundización. No lo hay. Y son los que transmiten la fe a los que se van formando desde niños. Entonces, los niños, los jóvenes, los adultos, no conocen, hacen las cosas porque rutinariamente lo hacen, pero han perdido el sentido de la sacralidad. La gente entra al templo y está en misa, y si el de adelante se puso de pie, pues los de atrás también se pusieron de pie, aunque tal vez el primero se estaba poniendo de pie porque iba a salir para ir al baño. Los demás se pararon porque el de adelante se paró. Entonces, no saben por qué se hacen las cosas. Lo hacemos por un mecanicismo terrible en nuestras celebraciones. Estamos como en automático, como que nos pusieran el piloto automático y vamos actuando lo que los demás hacen, pero sin ser conscientes de. No hay un conocimiento porque no hay formación. La gente entra a la iglesia mal vestidos, y no hablo de cuando hay pobreza. Una cosa es ser pobre y otra muy distinta es ser miserable. Yo puedo ser pobre, pero me puedo bañar. Yo puedo ser pobre y puedo la misma camisita rotita, lavarla bien o plancharla bien, ponerme decente para ir a la iglesia. La gente entra mal vestida al templo, a platicar como que fuera un mercado, a estar chateando. Vemos a los papás que para que los niños
estén tranquilos. A ver, hijo, jugar y están jugando el Free Fire o quién sabe qué cosa en el teléfono mientras papá inicia y todo el ruido del juego, estorbando a los hermanos que están ahí. La gente como que fuera un parque de diversiones, la iglesia, no sé qué mentalidad tienen, se suben y se bajan en las bancas, en el presbiterio, se toman fotos recostados en todos los santos. ¿Qué sentido tenemos de lo sagrado? ¿Y cómo sacerdote puede presuponer que esa gente ya está formada simplemente porque es católica y van a misa? Que vayan no significa que estén formados, no es equivalente, no hay sentido de equivalencia. Mucho de nuestro pueblo es ignorante en estas cosas. Y con decir que es ignorante no les estoy faltando el respeto. Estoy hablando de una verdad que es observable. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es una de mis citas favoritas de la Escritura. Pues a mí que me encantan los temas de formación, la vivo repitiendo constantemente porque es una verdad. Es una verdad. Entonces sí, pues bendito Dios que te tocó encontrar ese sacerdote que te fue orientando sobre estas cositas para irlas corrigiendo. Pero si yo les comentara todo lo que he visto en las iglesias, es para escandalizarse, es para escandalizarse. Pero para eso estamos acá, para formarnos y evitar estos errores. Y hacer lo que esté en nuestras manos para poder instruir al otro, porque también pecamos de negligencia, de omisión, ¿verdad? Cuando usamos el yo confieso, decimos de palabra, de obra, de omisión también. Cuando sabiendo estas cosas no corregimos al prójimo por un falso respeto humano. Es que no le voy a decir nada porque le voy a caer mal. Es que tu misión no es caerle bien ni caerle mal. Tu misión es transmitir la fe. Hazlo con caridad, pero hazlo. Acércate y dile, hermano, eso no está bien. Mira, bájate del altar, eso que estás haciendo no es correcto. Vean, hermanos, cuando ustedes vayan a arreglar aquel altar, no vengan a poner, no sé, que los zapatos, que las tijeras, que el diurex o el manquinte aquí encima del altar. Corregir con amor, pero hay que corregir. Y si nosotros sabemos las cosas y estamos viendo algo malo, indebido, tenemos que hablar. Callarse es omisión. No podemos callar. Muy bien, no sé si alguien más quiera comentar algo al respecto. No sé si hay algún otro comentario por ahí. Buenas noches a todos. Buenas noches, hermano Leslie, si no me equivoco. Buenas noches. Sí. Bueno, yo actualmente vivo en Bueno. Canadá, pero soy de Nicaragua, ¿verdad? Sí. Específicamente de Ticuantepe. Y pues se me viene a la mente de que en Ticuantepe existen 17 comunidades y de las en 3 comunidades están las capillas a Nuestra Señora de la Concepción, de la Inmaculada Concepción, y se iba a construir en otra comunidad otra más todavía no consagrada a la Virgen María bajo la vocación de la Concepción. Y en ese momento, pues el párroco que estaba, el padre Rafael, le hizo ver a la comunidad que por qué no buscaban otro nombre. Y entonces, en su momento, pues la comunidad la dedicó a Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces, se me vino a la mente, pues, porque digo yo, lo que es importante, ¿verdad? Que los sacerdotes guíen a la comunidad. Si no hubiéramos tenido 3, 4 capillas, 4 comunidades consagradas a la Virgen bajo la misma vocación. Y lo que es la importancia, ¿verdad? Que nuestros sacerdotes nos orienten. Y también me llamó la atención con respecto a las catedrales, en este caso la de Nicaragua, la metropolitana, como explicaste vos. Pero también yo he visto que no solo el arzobispo celebra, sino de que existen otros sacerdotes que él permite, pues, que puedan celebrar las Eucaristías ahí. Entonces, pues, si eso está normado, ¿qué sacerdote va a ser o cómo funciona, pues, en la iglesia? Tal vez nos podés comentar lo que tú manejes de eso. Muchas gracias, hermano Leslie. De verdad que sí, también aprecio tu comentario. Sí, en Nicaragua hay una devoción muy grande a nuestra madre bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, que de hecho es la patrona del país, y pululan las capillas bajo su patrocinio, pululan. El problema es que en un territorio parroquial, más como el de Ticuantepe, tan grande que con el tiempo, Dios primero se irá subdividiendo en nuevas parroquias,
sería un choque, porque tendría la misma titularidad todas las parroquias y no es conveniente. Por eso en cada diócesis lo mejor es que cada templo tenga un patrocinio diferente, y así se eviten esos choques, porque después los fieles andan perdidos. La parroquia de Santa María, hay 3 parroquias de Santa María, entonces eso causa confusión y debe evitarse la confusión, como hemos leído también acá en el Código de Derecho Canónico. Por eso esta recomendación que hizo el padre Rafael en su momento, pues sí, una excelente recomendación y que hace presente esto que estamos comentando, la importancia de que los sacerdotes formen, guíen y orienten a su pueblo. Así que haber puesto esta capilla bajo otro patrocinio, pues evita ya más problemas cuando el día de mañana sea erigida una nueva parroquia dentro de ese territorio y no choque el título de una con la otra y no tenga que cambiársele, que es lo que por lo general sucede. Bueno, el obispo decide elevar esta capilla a parroquia y tiene el mismo título de otra parroquia, pues pide el obispo que se haga un cambio. Y eso a veces a la comunidad es un shock, porque toda la vida celebrando a su santo patrono, todas las fiestas giran en torno a este patrono y de repente un nuevo patrono diferente ya le cambia un poco el sentir a la gente, ¿verdad? En segundo lugar, respecto a lo que me decís, sí, las iglesias catedrales, por lo menos, por lo general, tienen un grupito de sacerdotes. Uno de ellos se le da el título del rector de la iglesia catedral y igual, como todos los demás sacerdotes, tienen que presidir la Eucaristía. El obispo no siempre va a estar presidiendo en la catedral. Entonces, también estos sacerdotes ayudan a suplir esa necesidad celebrativa dentro de las catedrales. ¿Y qué es lo que hacen? Pues no se sientan en la sede del obispo. Cuando preside, pues el obispo tiene su cátedra y llega este sacerdote a celebrar, el rector de la catedral o cualquier otro sacerdote, se le pone una sede, ¿verdad? Una sede propia para que puedan tomar ahí su lugar dentro de la celebración. Pero la del obispo, la sede del obispo, que es la cátedra, está reservada para el obispo. Solo que llegase otros obispos a celebrar con él, pues los obispos igual tienen el mismo rango, pues se sienta en la cátedra del obispo, porque es un obispo también de la iglesia, un sucesor de los apóstoles, pero si es un presbítero el que celebra, no se sienta en la cátedra del obispo, sino que se le pone una sede, por lo menos eso se ha visto en las iglesias catedrales de Nicaragua, ¿no? Una sede aparte. Sí. Muy bien, muchas gracias, hermano Leslie. No sé si alguien más iba a comentar, por ahí escuché a alguien más decir algo, encender su micrófono. ¿Alguien más iba a comentar aquí en Zoom? ¿Sí? Yo, soy Gina. Ay, Bueno, escuchamos. yo tuve la oportunidad de aquí en la diócesis de Texcoco, va a ser ya 2 años, el 23 de mayo, cambiaron el altar por un altar de piedra, y vino ahora el cardenal Carlos Aguiarretes, vino a consagrar el altar. Entonces es una ceremonia solemne, muy bonita, muy larga. Se consagra con el Santo Crisma y vinieron varios obispos. Y bueno, tuve esa dicha y nunca había asistido a la consagración de algo sagrado dentro de la iglesia. En este caso, por ejemplo, que el altar de iglesia es la primera vez. Eso sería nada más un comentario. Y una pregunta, cuando de que de que a veces se realizan ceremonias en lugares que no son el templo, que es el lugar adecuado, en cuanto ¿es válido o no? ¿Me puede repetir la pregunta que se estaba entrecortando? Si puede celebrarse o no. A veces se celebran sacramentos fuera del templo. Ya ves que luego la gente que me quiero casar en el jardín, ¿no? Para que ahí mismo la fiesta y demás. ¿Es válido el sacramento? ¿Es lícito el sacramento? ¿O qué pasa ahí? Muy bien, muchas gracias, Gina, por tu comentario. Sí, templos, consagraciones de templos y de altares, ustedes pueden encontrar bastantes videos en YouTube, ¿verdad? Hay muchas ceremonias, ustedes ponen consagración de la iglesia
o de un altar y les van a salir varios videos. En el buscador también de Google lo pueden encontrar para que ustedes tengan esta sana curiosidad, si nunca han participado de una consagración, de poder ver este rito hermoso y las distintas ceremonias que hemos mencionado. Ahora, respecto a lo segundo, hay que ver, la iglesia para eso elige sus lugares de culto. Para eso están las parroquias, para eso están los distintos templos, de los cuales ya estamos viendo la diversificación que existe, para que se puedan llevar a cabo estas ceremonias religiosas. Estas ceremonias religiosas, de hecho, hay países donde prohíben cualquier tipo de ceremonia religiosa que sea realizada en un lugar fuera de los lugares de culto. Hay normativas en algunos países que son de esa categoría. En otros países donde hay cierta libertad, por ejemplo, Nicaragua, aquí México, donde hay cierta libertad, pues uno sí puede celebrar estas ceremonias, dependiendo de la necesidad, en otros lugares, siempre y cuando no haya una norma contraria dictada por el obispo. El obispo es el que tiene esta potestad de regir su diócesis y emanar ciertas normas para que sean cumplidas dentro de su territorio. Entonces, si aquí el obispo prohíbe, por ejemplo, celebrar bodas en lugares que no sea la parroquia y capillas autorizadas, entonces yo no puedo celebrar lícitamente, aunque sí válidamente, lícitamente una ceremonia religiosa, no sé, en la playa, una boda ahí en la playa o en un bar o en no sé dónde, en un hotel, donde ustedes se lo imaginen. No lo podría. ¿Es válido? Sí, porque se cumplen todos los requisitos del sacramento, sí es válido. Pero es ilícito, ¿por qué? Porque se está yendo en contra de una normativa que ha sido dictaminada por la autoridad competente, que es el ordinario del lugar, en este caso el obispo diocesano. Entonces hay que consultar las normativas que hay en las distintas diócesis, conocerlas de su territorio. Por ejemplo, en Nicaragua, en la arquidiócesis de Managua, ahí estaba clarísimo de que estaba prohibido celebrar misas en casas. Por ejemplo, no se puede celebrar misas en las casas particulares. Y en una forma de desobediencia, sacerdotes que se apegaron a la teología de la liberación, pues en una forma de desobediencia taxativa a los obispos, empezaron a celebrar misas en casas particulares para ir adoctrinando en un tipo de ideología marxista y malentendimiento de la praxis evangélica y de la doctrina social de la iglesia a un grupito de fieles ahí donde llegaran. Entonces se iban a las casas a celebrar. Entonces iban dividiéndose, iban como sectas, convirtiendo como sectas a las personas miembros de una parroquia. Entonces está una prohibición. No se puede celebrar misas en casas particulares. Sí se puede celebrar un responso, por ejemplo, por un difunto, llegar a la casa del difunto y hacer un responso, que no es un sacramento, pertenece a los sacramentales. Pueden hacerse bautismo, ¿verdad? En un peligro de muerte, yo puedo bautizar a un niño aquí que no se está muriendo, no está bautizado, yo aquí lo puedo bautizar, no tengo que ir hasta la parroquia para ese caso de emergencia, pero yo debo conocer las normativas de la iglesia a la que pertenezco para saber bien cuáles son las normas que rigen en este territorio. Si hay esa posibilidad o no hay esa posibilidad. Por ejemplo, aquí me he dado cuenta que para el 12 de diciembre hay misas en honor de la Virgen de Guadalupe por doquier, en casas particulares, en vías públicas, en plazas, en todos lados. Pero la norma es que no se celebre misa en casas particulares, solo en las parroquias. Entonces, perfecto, la norma se cumple, pero ya hay una excepción conocida y permitida, que es que pueda celebrarse el 12 de diciembre en estos distintos lugares. Entonces, una cosa es la licitud y otra es la validez. Para que un sacramento sea válido, se necesita cumplir con los requisitos propios de ese sacramento. Yo celebro la Eucaristía, bueno, que yo sea cura ordenado por la iglesia, que yo lo haga con pan y vino, que lo haga siguiendo los libros litúrgicos, ahí estoy celebrando un sacramento válido. Ilícito, que yo esté celebrando un sacramento de una forma contraria a lo que la iglesia dispone, no sea cura y esté imitando yo la celebración de la misa, estoy ahí cayendo en irregularidad, que celebre la misa aún siendo cura, pero en vez de pan y vino lo haga, no sé, con una tortilla y Coca-Cola, estoy haciendo algo indebido, entonces es ilícito e inválido.
¿Estamos claros, Gina? Sí, sí. Y otra pregunta. No me quedó claro lo de con catedral. ¿Esas tienen obispo particular o depende de una catedral? No, es el mismo obispo en una misma diócesis, pero hay dos templos. Uno que es la catedral propia del obispo y un templo que por rango, por importancia, por historicidad, Ah, entonces ya, también este obispo ya. utiliza como iglesia catedral también a ese templo, ¿verdad? Requiere de los Entonces, servicios propios del obispo y de los servicios de la diócesis. Entonces, es sería, una catedral a la par de la otra catedral, por así decirlo, con sería catedral. sería algo así como aquí, Catedral de Texcoco y el Sagrario Diocesano, que sería como pues la iglesia principal de catedral. Pues aquí no sé cómo esté realmente la situación de la iglesia catedral de acá de Texcoco, entonces no podría opinar al respecto, pero sí te explico la idea en general, ¿no? Cómo es. Son dos lugares Ok, diferentes, pero uno es ok, la sede catedralicia oficial y otra, pues una iglesia que por su importancia, pues el obispo también, la gente ya le ha dado ese título, el obispo también como concatedral, ¿no? Como concatedral. ok. Sí, Ah, bien, ok. Ujú. Muchas gracias. gracias a ti. No sé si alguien más va a comentar algo, si no, pues para cerrar sesión. No sé, Fernanda, si hubo algún comentario en YouTube. Sí, en YouTube, Carmen Dávila comenta, es verdad, hermano Walter, que por falta de conocimiento se cometen muchas faltas de respeto ante el altar. Así es, hermana. Así es, precisamente lo que hemos tratado de ir diciendo en todo este curso, ¿no? Que la ignorancia nos lleva a cometer muchos errores, pero que formarse es necesario precisamente para evitarlos, reconocerlos, superarlos y poder pues hacer las cosas de la mejor manera posible. ¿Sí? Muchas gracias por su comentario. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Vamos a concluir la sesión de este día poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, te damos infinitamente gracias por habernos permitido concluir esta sesión, por habernos permitido adquirir nuevos conocimientos que nos van permitiendo formarnos, que nos van permitiendo acrecentar nuestro conocimiento en estas temáticas que para nosotros como cristianos son de fundamental importancia. Te pedimos que nos asista siempre tu Santo Espíritu y que todo cuanto aquí hagamos te dé honra y gloria a ti que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sub tuum presidium confugimus Santa Dei Genitrix, nostra deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis conti liberanos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sante Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequis insidias diaboli esto presidium. Impere dili Deus supplicete precamur. Tuque prince milicia celestis, Satan aliosco spiritus malignos, que a perdicionem animarum perpagantur in mundo, divina virtud in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte, llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor me lo bendiga a todos.